empezar a explicaros que en esta presentación os voy a explicar cuál es el desempeño que tenéis que tener relacionado con ciencia abierta para una buena propuesta exitosa en Horizonte Europa. Para quienes no nos conozcáis, FECIT es una fundación del sector público estatal que trabaja dependiendo funcional y orgánicamente del Ministerio de Ciencia e Innovación. Somos una entidad prima hermana, por decirlo de alguna manera, de CEDETI. Tenemos un poco menos de tiempo de vida, tenemos 20 años, nosotros somos más jovencitos y tenemos también un personal un poco más reducido. Somos 122 personas trabajando en FECIT con un presupuesto de 27,5 millones de euros. Nuestra misión está relacionada con acercar la ciencia a la sociedad y uno de los ejes estratégicos sobre los que trabajamos es el de maximizar la participación de los investigadores españoles en los programas marco europeos. También trabajamos bajo el objetivo de gestionar una información científica bajo los parámetros de ciencia abierta. Y en ese contexto, en la unión de esos dos objetivos estratégicos, el de acercar la ciencia, maximizar la participación de los españoles en la ciencia internacional, en los proyectos europeos y en el de trabajar bajo los parámetros de la ciencia abierta, es donde se imbrica la actividad que desarrollamos dentro de mi unidad, que es la unidad de acceso abierto, repositorios y revistas científicas. Yo os voy a explicar a lo largo de esta hora que acceso abierto no es lo mismo que ciencia abierta y os voy a explicar las diferencias entre un concepto y otro y os voy a explicar estas diferencias porque tienen repercusión en cómo entendemos luego tanto Horizonte 2020 en la fase propuesta, que ya no nos interesa obviamente, pero para que hagáis un poco, para que os ayude apoyándoos en conceptos que tenéis a entender lo que nos viene ahora en Horizonte Europa. ¿Cuál es el mandato específico de acceso abierto en Horizonte 2020 para quienes todavía tengáis proyectos vivos de H2020 y cómo la ciencia abierta y el acceso abierto vienen a Horizonte Europa? En la fase de propuesta, cómo la ciencia abierta tiene un papel muy importante en la fase de excelencia y el acceso abierto en la sección de impacto. Y como en la fase de proyecto, el mandato de acceso abierto a publicaciones y a datos es muy parecido al que veníamos siguiendo en Horizonte 2020, a los acuerdos de subvención de Horizonte 2020, pero tiene unos detalles adicionales que hacen que sea merecedor de una explicación concreta. De manera que en Horizonte 2020 teníamos que hablar de acceso abierto en la sección de impacto, no hablábamos de ciencia abierta. En la fase de proyecto, el mandato de acceso abierto era a publicaciones y a datos, y ya en Horizonte Europa hablamos de ciencia abierta en la fase de excelencia, acceso abierto en impacto y seguimos con un mandato de acceso abierto. Esta diapositiva la vamos a poner al final también de la presentación porque son las ideas más importantes que me gustaría que recordaseis después de esta sesión de trabajo. Cuando hablamos de acceso abierto estamos hablando exclusivamente de acceso online sin trabas ni coste de ningún tipo para el usuario final. Cuando hablamos de que no tiene que tener trabas el acceso a contenidos científicos, queremos decir que no solo no tenemos que pagar por acceder a esos contenidos científicos, sino que el acceso al usuario final tampoco tiene que estar mediado por un usuario y una contraseña. Ese es el contenido esencial de la filosofía y las políticas de acceso abierto que se diseñan a principios de la década de los 2000 como resultado de un diseño de un problema público que existe en el acceso a esos recursos científicos. Vosotros sabéis, como investigadores, que para realizar vuestro trabajo tenéis que acceder a los resultados de investigación que han desarrollado las comunidades de investigadores en las que os inscribís de manera previa. Y esos trabajos de investigación, que normalmente están editados por grandes editoriales comerciales, la provisión de ese acceso os lo proporciona la biblioteca de vuestra institución. La biblioteca es quien negocia con los grandes proveedores de acceso a contenidos científicos las licencias para acceder a esos resultados de investigación. A principios de la década de los 2000 se produce una situación en la que la transición al modelo digital ya se ha culminado por parte de las grandes editoriales comerciales, es decir, las revistas ya estaban dejando y habían culminado ya el proceso en el que dejaban de ser editadas en papel y por lo tanto el proceso de impresión, almacenamiento en cajas, envío a bibliotecas había terminado porque la mayoría de las revistas estaban ya en la fase digital
que nos permite acceder a ellas a través de los servicios web de nuestra biblioteca. Eso hubiese requerido un aparejamiento en el descenso en los costes de acceso a esos contenidos científicos, y para sorpresa de quienes compran esos accesos a esos contenidos científicos, los costes siguieron incrementando muy por encima del IPC. De manera que la provisión de ese servicio a la comunidad investigadora por parte de las bibliotecas era cada vez más costosa y cada vez más difícil. Y en ese contexto se produce un diseño de un problema público y un encuadramiento de ese problema en términos económicos. Las bibliotecas, no solo de España, sino de Europa y del resto de los países occidentales que acceden a contenidos científicos con los mismos órdenes de magnitud, dibujan un problema público y lo ponen encima de la mesa de quienes tienen que tomar la decisión de resolver esa situación. Y el diseño que hacen del problema es un diseño basado en los altísimos costes, en los altísimos beneficios que obtienen las grandes editoriales comerciales por vender los resultados de investigación que nosotros producimos. Como vosotros sabéis, como investigadores, accedéis para realizar vuestras actividades de investigación, solicitáis proyectos como los que vais a solicitar ahora en Horizonte Europa en concurrencia competitiva, convocatorias públicas en concurrencia competitiva. Una vez obtenéis esas fuentes de financiación, realizamos nuestro trabajo y de ese trabajo salen muchísimos resultados. Elaboramos tesis, elaboramos monografías, cada vez menos, pero todavía se siguen haciendo. Hacemos reportes, hacemos informes que son deliberables, elaboramos presentaciones en PowerPoint, pero sobre todo escribimos artículos científicos. Ese es el resultado al que dedicamos el mejor y el mayor de nuestros esfuerzos, principalmente porque la mayoría de las agencias de evaluación evalúan nuestros méritos curriculares conforme al índice de impacto de las revistas en los que hemos publicado nuestro trabajo. Cuando hacemos esos trabajos y ponemos esos grandes esfuerzos en hacer artículos científicos y enviamos el artículo a la revista lo somete al proceso de revisión por pares y una vez aceptado para publicación nos envía un contrato mediante el cual nosotros cedemos la componente patrimonial de los derechos de autor en favor de la revista. Eso significa que de las dos componentes que tienen los derechos de propiedad intelectual, una es la moral y otra es la patrimonial, son derechos que tienen dos ramilletes. O sea, son derechos que se dividen en dos ramilletes de derechos a su vez. La componente patrimonial es inalienable, nosotros siempre somos los autores de nuestro trabajo y eso no lo podemos ceder a terceros, mientras que la componente patrimonial, es decir, los derechos de lucro por esos contenidos científicos se los podemos ceder a terceros. Cuando firmamos los contratos con las editoriales, estamos cediendo ese derecho a un tercero para que se lucre en nuestro nombre. Y ese tercero es la editorial comercial que posteriormente vende el acceso a esos contenidos a nuestra biblioteca. Y eso hace que la facturación mundial, estamos hablando de datos de 2018 y estos datos han subido bastante, pero la facturación mundial de la Asociación Mundial de los grandes editores comerciales de contenidos científicos, que se llama STM, esta se declaró en el año 2018 en 23.000 millones de euros anuales. 23.000 millones de euros anuales es una cantidad elevadísima si pensamos que Horizonte Europa, por ejemplo, por ponernos un poco los órdenes de magnitud, tienen 95.000 millones de euros para un programa plurianual para financiar la investigación. Estamos ya contando con todos los fondos que se han sumado a Horizonte Europa, también los de Next Generation Europe. Nos podemos hacer una idea del orden de magnitud de los ingresos de estas grandes editoriales comerciales también si pensamos que la facturación media en España, y estos son datos de encuesta, ronda los 100 millones de euros, y también los podemos comparar con los fondos que pone la Agencia Estatal de Investigación a disposición de la Comunidad Investigadora Nacional, que no llega a los 500 millones de euros anualmente. Es decir, que casi una quinta parte, el equivalente a una quinta parte de lo que destina la Agencia Estatal de Investigación en España a proyectos de I+D, lo dedican nuestras instituciones a la compra de recursos científicos. En el año 2018
estábamos hablando de 42.500 revistas. Ahora hay más, porque el mercado de la información científica es un mercado que aún no está saturado y permite que la propia dinámica de profundización en los ámbitos de conocimiento y la creación de nuevos conocimientos científicos siempre abre la posibilidad a una nueva revista adicional que cubra esa disciplina que se está desarrollando como motivo del avance de ese conocimiento de investigación. De manera que estamos hablando de una gran cantidad de recursos científicos que se materializan en que nosotros, los investigadores, publicamos 3 millones de artículos al año. Cuando hablamos del mercado de la información científica, estábamos hablando de dos modelos de negocio distintos. Las revistas pueden ser de acceso por suscripción o pueden ser de acceso abierto. En el año 2018, la mayoría de las revistas científicas tenían un modelo de negocio basado en el acceso por suscripción, es decir, que son las bibliotecas las que compran esos accesos para que nosotros como investigadores podamos leer los contenidos científicos. Sin embargo, como consecuencia de las políticas de acceso abierto, el modelo de acceso abierto mediante el cual no pagan los lectores, sino que pagan los autores, es un modelo que está creciendo de manera exponencial y que se está declarando como el modelo dominante cada vez más dentro del mercado de la información científica. Y estamos hablando de un mercado que es el negocio legal más rentable del mundo en tanto en cuanto tiene las tasas de beneficios netos mayores de todos los sectores, incluso de los que en principio podríamos pensar que son más rentables, como por ejemplo el sector bancario, que está casi 7 puntos por debajo en lo que se refiere a ingresos netos de Elsevier, que es la mayor empresa de comunicación, la mayor empresa de gestión de información científica del mundo. Todos estos datos hicieron que la comunidad bibliotecaria encuadrase un problema que en principio no estaba diseñado ni definido de ninguna manera y lo encuadrasen en torno a 4 elementos fundamentales. El primero era que pagábamos 3 veces por la misma información. Pagaban las agencias de investigación a los investigadores para hacer su trabajo, pagamos con el sueldo de los investigadores en la realización de la revisión por pares de los contenidos que publican esas revistas y se paga con dinero público en la compra de esos resultados de investigación. Ese es ese ha sido en la mayoría de las ocasiones toda la narrativa subyacente a las políticas de acceso abierto ha sido el discurso predominante y ha sido el elemento decisorio para que quien tenía capacidad de tomar decisiones específicas lo hicieran. Pero además había otros elementos no menos importantes, aunque sí menos defendidos, como por ejemplo la importancia de la pérdida de la información científica que se pierde si dedicamos exclusivamente nuestros esfuerzos a publicar resultados de investigación. A mí siempre me viene a la mente una frase del antiguo comisario Carlos Moedas, que no sabemos, yo no sé por lo menos si es cierta o no, pero que se le atribuye, y es que solía quejarse de que en Europa se destinan miles de millones de euros a financiar ciencia y se obtiene a cambio literatura. De manera que lo que quiere decir esa frase es que invertimos muchísimo dinero y el mayor producto al que se dedica el mayor mimo y al que se dedica la mayor cantidad de tiempo por parte de las comunidades científicas es a la escritura de artículos científicos. Cuando estamos en un mundo en el que los datos de investigación deberían tener una preponderancia cuando menos igual a la de la literatura científica, ya que estamos en lo que se ha denominado la cuarta revolución industrial, que está basada en la gestión, en la comprensión y el análisis de grandes cantidades de datos. Mientras que nosotros, los investigadores, todavía seguimos teniendo una manera un tanto pretecnológica de comunicar nuestros resultados de investigación porque nos centramos en la literatura y obviamos en gran medida los datos. Esa era otra de los diseños que se hicieron para articular las políticas de acceso abierto. Además, faltan infraestructuras de información científica que aglutinen todos esos resultados en un único espacio y que permitan el control institucional de la producción de esos investigadores. Si nosotros somos rectores de una universidad, no podemos saber cuánto publican nuestros investigadores, solamente podemos saber de todo lo que han publicado nuestros investigadores, cuánto han indexado WOS o cuánto ha indexado Scopus, pero en ningún caso tenemos esa población total de resultados de investigación porque no hay una infraestructura que represente ni a las instituciones ni a los países, solamente hay bases de datos de indexación
que nos proporciona referencias bibliográficas, son bases de datos comerciales con intereses comerciales. De manera que este es el encuadramiento que se hace de una situación no deseable en la gestión de grandes cantidades de fondos públicos para investigación, y el resultado son las primeras políticas de acceso abierto. Se producen tanto en España en 2011 con la Ley de la Ciencia, como en Horizonte 2020. Bueno, ya ven, en los programas europeos ya veníamos del 7º programa marco, donde teníamos que hacer el mayor esfuerzo posible por depositar en acceso abierto, pero cuando ya se convierte en una obligación insoslayable es en los acuerdos de subvención de Horizonte 2020, concretamente en el artículo 29.1, donde nos dice que tenemos que depositar en acceso abierto una copia legible por máquina de los resultados de investigación aceptados para publicación. ¿Esto qué significa en términos prácticos? Que distinguiendo claramente entre el verbo publicar y el verbo depositar, la publicación la hacemos a través de las editoriales. La comisión nos estaba obligando a que todos aquellos trabajos que nosotros como beneficiarios de Horizonte 2020 hubiésemos desarrollado en el marco de nuestros proyectos, una vez publicados por una editorial, ya fuese una editorial comercial o una editorial que no cobra ni acceso por suscripción, ni tasas de acceso abierto, publicásemos donde publicásemos, teníamos que depositar una copia de esa versión final en un repositorio institucional. Y nos daba dos márgenes temporales distintos. Si somos del área de Humanidades y Ciencias Sociales nos daba 12 meses, si somos del área de Ciencias Experimentales y Ciencias Biosanitarias nos daba 6 meses para depositar esa copia en acceso abierto. ¿Y qué teníamos que depositar? Pues de todas las versiones que conforman un trabajo de investigación, concretamente de un artículo científico, teníamos que depositar, o tenemos, si somos todavía beneficiarios de H2020, la versión aceptada para publicación o la versión publicada. Cuando tenemos un artículo científico, la versión llamada preprint, que es la que nosotros enviamos a la editorial, sobre esa, en principio, los acuerdos de transferencia de derechos de copyright en favor de las editoriales que hablábamos antes no tienen efecto, porque esa versión enviada por mí no ha sido revisada por la editorial y no tiene ningún input por parte de la editorial. Esa es la versión preprint, es la versión que enviamos cuando terminamos nuestro trabajo a la editorial. Posteriormente, cuando se produce la revisión por pares, en función del número de pares o iguales que revisen nuestro trabajo, son 3, 4, 2 o 1, tenemos la versión revisada cuando incluimos los comentarios de todos esos revisores. Esas son las versiones revisadas. Y luego tenemos la versión aceptada, que es cuando hemos incluido los comentarios de todos los revisores y finalmente la editorial ha aceptado nuestro trabajo. Esa es la versión aceptada para publicación, que se distingue de la versión publicada simplemente en la forma, no en el fondo. La versión aceptada y la publicada, la verde y amarilla en pantalla, son iguales en contenido, son distintas en formato. La versión aceptada, la verde, tiene mi formato con mis tabulaciones y mi manera de editar el trabajo, y la versión publicada tiene la apariencia física, es reconocible por parte del lector como parte de una revista. De manera que la comisión nos pide la versión aceptada y la versión publicada. Esa política, además, se extiende a los datos de investigación. Bueno, cuando nos dice que tenemos que depositar una copia, tenemos que ir a un repositorio de acceso abierto. En España, todas las universidades y centros públicos de investigación tienen un repositorio de acceso abierto, un repositorio institucional de acceso abierto para albergar esos contenidos. Nosotros somos un país privilegiado en ese sentido, en tanto en cuanto tenemos unas infraestructuras digitales muy fuertes y muy bien articuladas entre ellos, con una organización interna y una red importante entre ellos, que hace que además nosotros desde FECIT prestamos el servicio somos el agregador nacional de repositorios institucionales de acceso abierto. Y lo que hacemos es agregar todos esos repositorios y validar, certificar que su estructura de metadatos es similar. De manera que prestamos ese servicio a la comunidad y somos conscientes y conocedores de que la calidad de esas infraestructuras digitales es muy alta. Además de los repositorios institucionales nacionales, a nivel europeo también existe una gran cantidad de infraestructuras de esa naturaleza que están agregados en el agregador OpenAIRE, y si no encontramos ni en Recolecta ni en OpenAIRE nuestro repositorio de referencia, podemos buscar en OpenDoAR, que es el registro de repositorios de acceso abierto a nivel mundial.
Además de los repositorios institucionales, existen repositorios temáticos, algunos de ellos con una gran solvencia y un gran prestigio dentro de su disciplina de referencia como Archive, pero también hay otros como Europe PubMed Central, CogPrints, RePEc. Seguramente vosotros conocéis muchos más de los que están aquí listados y esos repositorios también son válidos. Cuando no tenemos un repositorio de referencia, nosotros desde FECIT siempre os dirigimos a Zenodo, que es el repositorio huérfano de la Comisión Europea para albergar esos contenidos científicos que en principio no tienen una cobertura institucional. Normalmente, cuando depositamos nuestros trabajos de investigación, la comisión, además, en los acuerdos de subvención, en el artículo 29.3, nos dice, respecto a los datos de investigación, que aquellos datos subyacentes a nuestro artículo científico, es decir, toda la evidencia empírica que hemos utilizado para escribir nuestro trabajo de investigación, todos aquellos datos que subyacen a nuestro artículo científico o a nuestra monografía, en su caso, ha de estar también depositado en acceso abierto y tiene que tener identificadores persistentes y tiene que estar relacionado con el objetivo de maximizar la transparencia y la reproducibilidad de esos trabajos de investigación. Porque cuando hablamos de datos de investigación en Horizonte 2020 estamos distinguiendo dos tipos de datos. Esos datos subyacentes que van inexorablemente ligados a la publicación científica y los otros datos de investigación que se generan en el marco de los proyectos. Esos otros datos de investigación que generamos en el marco de los proyectos, sobre esos la Comisión a través de Horizonte 2020 no nos está pidiendo que estén en acceso abierto, nos está diciendo que hagamos un Data Management Plan sobre ese otro conjunto de datos, con el objetivo que os mencionaba anteriormente, con el objetivo de que los datos empiecen a ser una unidad de comunicación habitual entre comunidades científicas de comunicación de resultados de investigación y empecemos un poco a bascular el peso que tienen ahora mismo los artículos científicos, ese peso empiece a disminuir a favor de los datos de investigación que son, como comentábamos antes, una unidad en principio infrautilizada, pero con un potencial de cambiar la comunicación científica y hacer evolucionar la sociedad en la que vivimos muy superior a la de las publicaciones científicas, que tienen una componente además de incentivos muy ligada a la evaluación posterior que se va a hacer, mientras que los datos en sí mismos tienen un potencial de cambiar y mejorar la vida de los ciudadanos muy superior a la literatura en sí misma. Y la comisión lo que nos dice con todos esos datos de investigación es que tenemos que hacerlos FAIR, los tenemos que hacer encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables. Es el acrónimo FAIR en realidad lo que quiere decir es que tenemos que dotar a los datos de investigación de los mismos atributos que tienen las publicaciones científicas, de los mismos. Nosotros sabemos encontrar publicaciones, sabemos acceder a ellas, sabemos descargarlas y leerlas porque tenemos capacidad de entender lo que está ahí escrito y sabemos cómo reutilizar esos resultados de investigación. Pero ahora mismo los datos todavía no están en el ciclo virtuoso al que la comisión a través de los programas marco pretende que lleguen esos datos. Y es no solo tenemos que crearlos, que ya los hacemos, y procesarlos, que también, y analizarlos, que también lo hacemos, sino que tenemos que preservarlos. Y ahí es donde empieza ese círculo virtuoso que todavía no está completo porque no hemos tenido los incentivos necesarios y no ha sido la unidad de comunicación los datos de investigación. La unidad de comunicación habitual. Tenemos que preservarlos. Normalmente los datos no se solían preservar y si no, pensad cada uno de vosotros dónde están ahora mismo los datos de investigación que habéis utilizado para vuestra tesis doctoral. Incluso si habéis hecho la tesis hace 6, 7 años, difícilmente vuestros datos estarán en un formato que sea interoperable ahora mismo. Ni habréis sido probablemente capaces de preservarlo más allá de ese ordenador que tenemos formateado o que hemos tenido que devolver o tendremos que devolver porque está inventariado en el marco de un proyecto. Tenemos que dar acceso a esos datos a nuestra comunidad científica con el objetivo de que se puedan reutilizar para validar o falsar mis conclusiones y que se puedan reutilizar para futuras investigaciones, con el objetivo de hacer el mejor uso posible de los fondos públicos que destinamos a investigación. Cuando hablamos de hacer los datos encontrables, tenemos que dotarles de identificadores persistentes, igual que tienen ahora mismo las publicaciones, tenemos que dotarles de un esquema armonizado de metadatos y de estándares comunes a nuestra disciplina científica y tenemos que darles palabras clave igual que se lo damos a las publicaciones científicas. Para hacerlos accesibles tenemos que archivarlos
y preservarlos a largo plazo en repositorios de datos. Depende de la disciplina de la que estemos hablando, los repositorios institucionales de vuestra universidad o centro de investigación tendrán capacidad para albergarlos o no. Si son datos muy voluminosos, es posible que vuestro repositorio institucional no tenga capacidad para albergarlos. Si ese es el caso, nosotros desde FECIT siempre recomendamos el uso de Zenodo, y si no tenemos tampoco la capacidad necesaria dentro de Zenodo para albergar esa gran cantidad de datos, podemos buscar el repositorio de datos de referencia dentro del buscador Red3Data. Hay múltiples opciones y en muchas de las ocasiones la decisión no es exclusiva de un investigador individual, sino que es una decisión del consorcio, de manera que tenemos que buscar el repositorio que mejor se adapte a las necesidades dentro del consorcio. Para hacerlos interoperables y reutilizables tenemos que dar permiso y utilizar protocolos que permitan la descarga y la explotación de esos datos y la reproducibilidad. Esa reproducibilidad la conseguimos a través de las licencias. Nosotros somos competentes para adjudicar la licencia que consideremos a nuestros datos de investigación. De la misma manera que los derechos de acceso para los artículos los establece la editorial, la revista, como parte de su política editorial, cuando nosotros somos autoeditores de nuestros set de datos de investigación, tenemos la capacidad de poner la licencia que queramos. En ese sentido, podemos dotarles de una licencia con un embargo específico para que nadie más que mi grupo de investigación pueda acceder a esos datos durante X tiempo, mientras mi estudiante de doctorado acaba la tesis, por ejemplo, o mientras explotamos esa información para hacer publicaciones dentro de nuestro grupo de investigación. Se pueden establecer, como digo, periodos de embargo específicos, pero siempre tienen que estar disponibles en una infraestructura conocida, reconocida por la comunidad científica, donde se puedan hacer esas descargas y esa reutilización de datos de investigación. Para hacer nuestro plan de gestión de datos, bueno, para poner en marcha todas las políticas de acceso abierto de Horizonte 2020, la Comisión puso en marcha distintas herramientas. Para el plan de gestión de datos nos ofrece Argos, que es una plataforma para hacer planes de gestión de datos desarrollada por OpenAIRE, que es un proyecto financiado con la convocatoria de infraestructuras de investigación. Ha sido financiado durante el 7º programa marco y durante Horizonte 2020 en sus 4 ediciones, y ofrece una plataforma para hacer el Data Management Plan. Cuando penséis en el Data Management Plan, me gustaría que lo asimilaseis ese documento al de un currículum. Nosotros sabemos qué información tiene que contener un currículum, pero no es necesario hacerlo de una manera concreta, a no ser que nuestra agencia de financiación nos esté exigiendo un formato específico. En ese caso sí. Pero si nos presentamos, por ejemplo, a un puesto de trabajo fuera del ámbito académico, donde están bastante estandarizados los servicios curriculares, los sistemas curriculares, podemos escribir un currículum de la manera que consideremos. Lo mismo ocurre con el plan de gestión de datos. Ese plan de gestión de datos tiene que contener toda la información necesaria para que nuestros datos sean FAIR. Tenemos que decir cómo hemos recopilado esa información, qué unidad hemos utilizado, qué aparato de medición hemos utilizado, el tiempo en el que hemos recogido esa información, quiénes son los autores y autoras, cuál es el formato en el que están almacenados esos datos, etc. Toda esa información tiene que estar en un plan de gestión de datos, y con el objetivo de que tanto quien lo escriba no se pierda en la escritura, como el que lo lea sea capaz de procesar la información en el mínimo tiempo posible, se han establecido determinados estándares. Y prácticamente todos los planes de gestión de datos más o menos se ajustan a ese mismo estándar. Tenemos Argos, que es una plataforma digital que nos permite realizar el plan de gestión de datos online, tener las 3 versiones que nos piden los proyectos, o sea, que se nos pide a través de los acuerdos de subvención de Horizonte 2020 de ese plan de gestión de datos dentro de la misma plataforma, nos permite compartir la edición y la información con los miembros de nuestro consorcio, y además es Test and Data Mining. El beneficio mayor de Argos es que es una plataforma que está conectada con las bases de datos de la propia comisión y precarga mucha información. Si nosotros metemos el acrónimo de nuestro proyecto, se precargará muchísima de la información que ya tiene la comisión dentro de sus bases de datos, como por ejemplo los socios, los ORCID de los investigadores, el nombre completo del proyecto, etc. Y además convierte ese documento en un documento FAIR también. De la misma manera que estamos intentando que los datos sean FAIR, el plan de gestión de datos deja de ser, a través de Argos, un PDF plano
que tenemos que descargar y leer y se convierte en un documento FAIR también, que es archivado automáticamente en Zenodo y que tiene su propio DOI, tiene su propio identificador persistente. De manera que la comisión considera más ágil la gestión, tanto la escritura como el procesamiento de la información de los planes de gestión de datos realizados con este tipo de plataformas. Además del plan de gestión de datos, normalmente junto a los datos de investigación se suelen hacer lo que se denomina un README file, un TXT. Esto es un ejemplo que nos ha cedido la Universidad Autónoma de Barcelona, que es una universidad con la que trabajamos de manera muy habitual y es un ejemplo anonimizado, por supuesto, de qué suele contener normalmente un README en formato TXT que acompañe a un set de datos de investigación. Os lo dejo aquí en la presentación para que podáis consultarlo posteriormente. Además de esa plataforma para la gestión de datos de investigación, la comisión ha lanzado la plataforma de publicación de resultados de investigación Open Research Europe, ORE. ¿Qué es ORE? Pues ORE no es una revista y no es un repositorio. Es un elemento, una plataforma de comunicación de resultados de investigación que está a medio camino entre la publicación tradicional en revistas y el autoarchivo y la diseminación y la preservación a largo plazo de los repositorios institucionales. Es una plataforma en la que solamente pueden publicar sus resultados de investigación los beneficiarios ahora mismo de Horizonte 2020 y posteriormente de Horizonte Europa. La comisión lanzó una contratación por valor de 6 millones de euros en el año 2018 que ganó una editorial comercial, F1000, que ya era famosa cuando ganó aquel concurso público porque es una editorial especializada en la publicación en acceso abierto y es con ellos con quien la comisión tiene el contrato para el mantenimiento de Open Research Europe. Open Research Europe tiene muchísimas ventajas para la comunidad de beneficiarios de Horizonte 20 porque permite cumplir con las obligaciones de los beneficiarios de H2020 en una única plataforma. Probablemente vosotros os hayáis enfrentado a la circunstancia en la que habéis hecho vuestro artículo científico, lo habéis enviado a una revista y la revista os ha dicho que tenéis un embargo de 24 meses, que suelen ser los embargos habituales. Esos embargos, aquí abro un pequeño inciso, dependen de cada editorial. Es decir, las editoriales comerciales, cada revista es competente para establecer los parámetros editoriales bajo los cuales publican vuestro trabajo. Y una revista de Elsevier y otra revista de Elsevier pueden tener parámetros editoriales distintos. Una te puede imponer unos embargos de 24 meses y otra de 36. Muchos de vosotros, vuelvo a lo que estaba diciendo, os habéis enfrentado seguramente a la circunstancia de que tenéis que depositar en acceso abierto esa copia de vuestro trabajo aceptada para publicación y la editorial no os lo permite en el tiempo que os ha dado la comisión como máximo. Normalmente las editoriales comerciales han utilizado esa circunstancia de que el funder, la comisión, nos estaba imponiendo embargos muy específicos para lucrarse de manera adicional, cobrando tasas por APCs, como consecuencia de reducir los embargos para depositar en acceso abierto. Esa reducción de embargos en sí misma no es un servicio por el que pudieran cobrar si estuviésemos en un mercado justo. Sin embargo, las editoriales comerciales han estado aplicando tasas por APCs, Article Processing Charge, por valor medio de 2.500 euros desde que se pusieron en marcha las primeras políticas de acceso abierto. Esos valores medios, además que tienen una desviación típica enorme porque pueden ser de 600 euros o pueden ser de 10.000 euros en el caso de las revistas de mayor índice de impacto, han sido una fuente adicional de lucro para las editoriales comerciales. La ventaja que ofrece Open Research Europe es que no tenemos que vender, entre comillas, nuestra alma al diablo para publicar nuestros resultados de investigación, sino que es una plataforma gratuita para el usuario, pues no es gratuita para nuestra agencia de financiación, es gratuita y podemos publicar nuestros resultados de investigación. Además, nos permite lo que se denomina el early sharing de resultados de investigación, que es uno de los parámetros que incluye la ciencia abierta. Es la publicación de las primeras versiones, desde la versión preprint a la final aceptada para publicación, dentro de la misma cadena de comunicación de ese resultado concreto. Y además rompe la homogeneidad y el monopolio
el artículo científico como la única unidad de comunicación de nuestros resultados, porque lo acompaña con los datos de investigación, con las presentaciones, con los deliberables, con las monografías en caso de existir, con las tesis en caso de existir, de manera que lo que denomina la comisión los research artifacts, los artefactos de investigación, dejan de ser exclusivamente los artículos científicos y se completa con el resto de resultados que acompañan a ese artículo. Open Research Europe practica la revisión por pares en abierto, permite la comunicación de todos esos resultados de investigación, es gratuito y tiene solamente dos pequeños problemas. Para la comunidad española, el mayor problema es que no tiene índice de impacto y como vosotros sabéis como investigadores, ahora mismo y todavía la evaluación de los méritos curriculares a las que nos vemos sometidos la comunidad científica en España todavía está fuertemente ligada al índice de impacto de las revistas en las que publicamos nuestro trabajo. Open Research Europe no tiene factor de impacto, de manera que es posible que alguna comisión de evaluación de alguna agencia de financiación o de evaluación pueda tener dudas o pueda malinterpretar el mérito que en sí mismo supone poder publicar, ser elegible para publicar en Open Research Europe y minusvalorarlo por no tener ese índice de impacto. Y otro de los problemas otro de los elementos no favorables que todavía tiene Open Research Europe es que solamente se pueden publicar artículos en inglés, que realmente eso no es un problema para la comunidad española, en tanto en cuanto la mayoría de nuestros trabajos tienden a ser publicados en inglés, sobre todo si somos beneficiarios de proyectos de Horizonte 2020, pero para otras comunidades o para algunas disciplinas sí puede ser un problema. Esto los responsables de F1000 nos han dicho que están en vías de solucionarlo, que será a medio o largo plazo estará solucionado, y lo del índice de impacto buscarán métricas específicas sobre los artículos, no obviamente sobre la propia plataforma. Además de estos dos elementos, Argos y Open Research Europe, la Comisión está poniendo en marcha el European Open Science Cloud, la nube europea de datos. Y lo está haciendo cuando hablamos de la construcción del European Open Science Cloud, estamos hablando de que la Comisión trata de reproducir todo ese ecosistema complejísimo de comunicación de resultados de investigación a través de artículos que hoy día existe, a través del entramado del mercado de la información científica, que es un mercado complejo del que yo os he dado pequeñas pinceladas y que es un mercado fundamentalmente copado por empresas privadas con ánimo de lucro y, como ya hemos visto, grandes beneficios netos, está tratando de reproducir ese ecosistema en el ámbito de los datos de investigación, tratando de apartar a esas empresas comerciales y reproduciendo ese mismo ecosistema para los datos, pero manteniéndola en infraestructuras públicas dentro de instituciones públicas de I+D+I y sostenida con fondos públicos. Y para eso ha puesto en marcha en Horizonte Europa uno de los partenariados, que es el mecanismo que tiene la Comisión para coprogramar y cofinanciar con los Estados miembros las actuaciones de I+D+I. Uno de los partenariados más importantes de Horizonte Europa es el partenariado de IOSC. Aquí os quiero dar una pequeña advertencia. Cuando oímos hablar de IOSC, podemos estar oyendo hablar de cosas muy distintas que todas se llaman IOSC. Y me gustaría aclararos muy por encima sobre qué posibles cosas podemos estar oyendo hablar. Podemos estar oyendo hablar del partenariado, que es el IOSC Partnership. Es difícil porque es de lo que menos se habla, pero podemos estar hablando podemos estar oyendo hablar del partenariado. Podemos estar oyendo hablar de la asociación IOSC, que se conformó en septiembre del año 2019 por parte de instituciones públicas de I+D+I. Por ejemplo, FECID es miembro de la asociación IOSC, tiene 182 miembros ahora mismo y es uno de las tres patas que conforman ese partenariado. El partenariado está conformado por la Comisión, los Estados miembros y la asociación IOSC. Como os digo, la asociación IOSC tiene 182 miembros, FECID es miembro de esa asociación y forma parte del partenariado. O podemos estar oyendo hablar de alguno de los múltiples proyectos que han sido financiados por la convocatoria de infraestructuras, tanto de Horizonte 2020 como de Horizonte Europa, que se denominan IOSC algo, que todos tienen en su acrónimo la palabra IOSC. Podemos estar oyendo hablar de IOSC Synergy, IOSC Future, IOSC Secretariat, IOSC Hub, IOSC Pilot. Son múltiples los proyectos financiados para la construcción del IOSC como parte de las acciones específicas de la Comisión y financiados por las convocatorias de infraestructuras. De manera que cuando digamos hablar de IOSC,
tened en mente que puede ser uno de los múltiples proyectos, puede ser la asociación o puede ser el partenariado. ¿Cuál es la diferencia entre la ciencia abierta y el acceso abierto? ¿Y por qué os he contado todo esto? Que todavía no hemos llegado a la parte de excelencia, que es realmente el objetivo de esta sesión. Es para que comprendamos mejor de dónde vienen y qué implicación tiene cuando hagamos nuestro trabajo, cuando escribamos nuestra propuesta. Hablábamos de acceso abierto y solamente hablábamos de publicaciones y datos. Si os fijáis, es realmente la sección de impacto de nuestra propuesta. Todavía no hemos llegado a de qué tenemos que hablar en la sección de excelencia. Porque cuando hablamos de publicaciones y datos, estamos hablando de un outcome de nuestro trabajo. Pero cuando hablamos de ciencia abierta, no solamente estamos hablando de acceso abierto a publicaciones y datos, sino que este concepto tiene una amplitud semántica mayor y abarca también, no en vez de, sino además de, abarca también el software libre como resultado de investigación y como elemento a utilizar por parte de las investigaciones, como parte de nuestra metodología, no solo como resultado, sino como decisión metodológica. La ciencia ciudadana, que incluye la participación de comunidades ajenas a las disciplinas ajenas al trabajo investigador dentro del diseño y la ejecución de trabajos científicos, los recursos educativos en abierto como manera de comunicar esos resultados de investigación, el peer review en abierto como manera de trabajar en todos esos procesos que requieren la revisión por pares y, sobre todo, la más importante, es las nuevas formas de medir el mérito investigador con indicadores complementarios a los tradicionales bibliométricos y con indicadores adicionales a los bibliométricos. Es decir, dentro de la bibliometría estamos utilizando ahora mismo una parte muy específica de todos los indicadores bibliométricos de los que podríamos estar haciendo uso. Estamos utilizando solamente los indicadores bibliométricos relacionados con las revistas, y las nuevas formas de medir el mérito investigador incluyen ampliar el espectro de la bibliometría y complementar la bibliometría con otro tipo de indicadores que informen sobre el impacto social de nuestros resultados de investigación más allá de la bibliometría. El concepto de ciencia abierta, antes os explicaba que el concepto de acceso abierto lo diseñan y surge cuando vemos en las bibliotecas un problema de compra, de falta de recursos para comprar esos resultados de investigación. Pero el problema, el concepto de la ciencia abierta no se diseña de abajo arriba, sino que lo diseña la propia Comisión Europea, lo diseña Carlos Moedas en el año 2016 con su con sus 3 famosas OEs, y trata de cubrir las disfuncionalidades que el concepto de acceso abierto, en un intento de mejorar la situación, generó de manera no intencionada. Es decir, todas las políticas públicas, todas, absolutamente todas, las energéticas, las educativas, las sanitarias, las científicas, tratan de resolver problemas conforme a unos valores específicos de quienes toman esas decisiones, con una cantidad de información limitada, y todas acaban generando efectos no deseados en el proceso de implementación de esas decisiones. Y no iba a ser menos con la política de acceso abierto. La política de acceso abierto generó 2 grandes problemas en su proceso de implementación y eran totalmente no eran intencionados y no estaban previstos. El primero fue lo que os he comentado antes, la reacción de las editoriales comerciales a esos embargos, que les hizo ver que tenía una nueva opción de lucrarse aún más con las tasas por APCs. Es decir, que si la comisión me estaba pidiendo a mí que yo depositase en 6 meses y yo tenía que publicar para poder acreditarme para ayudante doctor, me lo acabo de inventar, en ANECA, necesito esa publicación en esa revista con ese factor de impacto. Entonces, la editorial me dice, muy bien, pues págame 3.000 euros y aquí no ha pasado nada. Esa nueva manera de financiarse, denominado double dipping, dio lugar a las denominadas revistas híbridas, es decir, revistas de acceso por suscripción que admitían el pago o exigían más bien el pago en concepto de APC para liberar artículos en acceso abierto. Esa fue una de las peores consecuencias de la política de acceso abierto, y la siguiente fue que las agencias de evaluación y las agencias de financiación no tenían conectados los requisitos que estaban pidiendo, de manera que nuestro funder, en este caso la comisión, nos estaba pidiendo que depositásemos en acceso abierto, y nuestra agencia de evaluación, ya sea la ANECA o ya sea la REA o la ARCEA, cuando evaluaba méritos curriculares, no estaba teniendo en cuenta en ningún caso que esos trabajos estuvieran en Pilar.
Me parece que se te ha cortado la comunicación. Bueno, intentamos mientras Incluso recuperar. en la misma empresa. Pilar, ¿Sí? Pilar, es que Sí. ha habido un momento que se ha cortado un momentito. Vale, ¿y qué era lo que estaba diciendo? La última frase sobre la NECA. Vale, vale. Pues eso generaba que si un investigador quería acreditarse, los criterios del funder y los criterios del evaluador no eran los mismos, porque ANECA, REA y ERCEA han seguido evaluando méritos curriculares conforme al factor de impacto de manera sistemática, a pesar de que los requisitos del financiador estaban basados en parámetros de acceso abierto. Esa falta de concordancia entre quien financia y quien evalúa ha sido la segunda de los efectos perniciosos no deseados que ha generado la política de acceso abierto. Como consecuencia de eso, se diseña el concepto de ciencia abierta, que no solo tiene en cuenta el momento de la comunicación de resultados, que es de lo que hablan las políticas de acceso abierto, de cómo comunicar, sino que tiene en cuenta los otros tres procesos que acompañan al ciclo de la actividad científica: la financiación en sí misma, la ejecución, por supuesto la comunicación y también la evaluación. Son los 4 procesos circulares y persistentes en los que trabajamos las comunidades científicas de manera constante, y además donde nosotros somos partícipes y protagonistas, en tanto en cuanto las propias comunidades científicas formamos parte de las comisiones que financian, que deciden qué proyectos se financian y qué proyectos no se financian. Por supuesto, somos ejecutores, comunicamos como el sujeto emisor de esa comunicación, pero también somos evaluadores, somos pares que evaluamos si esos resultados de investigación son o no comunicables. A veces somos editores de revistas y también nos sentamos dentro de las comisiones de evaluación y decidimos qué es ciencia y qué no es ciencia, desde que nos sentamos en un tribunal de tesis doctoral hasta que nos sentamos en una comisión de ANECA para decidir si esta persona tiene méritos para ser catedrática o no. De manera que esos 4 procesos se incluyen dentro del concepto de ciencia abierta, que es un concepto que trata de mejorar todo el ciclo de la producción y la comunicación y la evaluación y la financiación de la actividad científica. Y por eso en Horizonte Europa se dice que la ciencia abierta es la nueva normalidad. Y tenemos que tenerlo en cuenta cuando elaboramos las propuestas. En Horizonte 2020 solamente teníamos que tener en cuenta acceso abierto, es decir, comunicación, en la sección de impacto. Pero en Horizonte Europa tenemos que tener en cuenta ciencia abierta con los 4 procesos dentro de la sección de excelencia. Y esta parte es una novedad dentro de Horizonte Europa, y lo que nos pide la Comisión es que hagamos un esfuerzo por metodológicamente comulgar con los valores de la ciencia abierta. Aquí os he puesto las instrucciones específicas que nos da la comisión para los formularios de aplicación. No los vamos a leer, por supuesto, porque además os lo sabéis y podéis acceder a ellos de manera libre. En la sección de impacto, sobre todo las actividades de comunicación y diseminación tienen que contener acceso abierto, es decir, en excelencia, ciencia abierta; en impacto, acceso abierto. Y lo que os quiero trasladar hoy es que practicar la ciencia abierta no es una cuestión de blancos o negros. Hay una escala de grises enorme y nosotros tenemos capacidad de elegir y decidir cómo practicamos esa ciencia abierta a través de esos procesos que os he mencionado. En este arco iris poco colorido, la verdad, tenemos varias opciones técnicas sobre cómo practicar la ciencia abierta en las distintas fases de la elaboración de nuestra propuesta. Outreach y Publication, que son los penúltimos, los 2 penúltimos, el color verde y el color melocotón, esos pertenecen a la sección de impacto, pero la parte de Search, roja, Análisis, Writing y Assessment forman parte de la ciencia abierta. ¿Y cómo podemos practicar la ciencia abierta? ¿Cómo podemos diseñar un proyecto en cuya sección de excelencia tengamos presente la ciencia abierta? Podemos establecer, por ejemplo, que la propuesta va a ser compartida en abierto. Hemos compartido en abierto muchísimos resultados de investigación, pero no se nos ha ocurrido todavía que podemos publicar también, compartir en abierto, la propuesta. Normalmente las propuestas se suelen compartir en abierto cuando han sido financiadas. Si son denegadas, normalmente se tienden a reciclarse, pero también se puede hacer, y para ello hay plataformas específicas como Río. Cuando hacemos la búsqueda de información, podemos compartir
bibliotecas de referencias bibliográficas en abierto como Zotero en vez de Mendeley, que es su versión comercial propiedad de Elsevier. Zotero es una opción en abierto que utiliza software libre para compartir esa información y es para compartir bibliografías. También nuestras hipótesis las podemos compartir de manera abierta a través de Hypothesis IS. El análisis lo podemos realizar también de una manera que practiquemos la ciencia abierta. Podemos compartir nuestro código a través de GitHub, podemos compartir los datos y reutilizar datos. Es una buena práctica de ciencia abierta utilizando las plataformas de acceso como Zenodo, que la hemos mencionado, o también Dryad o Dataverse. Aquí os pongo ejemplos, son los ejemplos más famosos, pero por supuesto hay plataformas que no están recogidas aquí y que cumplen igual con los parámetros de ciencia abierta. Podemos compartir nuestros cuadernos de laboratorio a través de las plataformas específicas que existen para ello, como protocols.io o Open Notebook Science. Compartimos los cuadernos de laboratorio y compartimos esos protocolos. A la hora de escribir podemos utilizar también formatos abiertos para escribir, no software abiertos y no software propietarios. A la hora de publicar y de hacer las actividades de outreach, por supuesto, están ahí todas las recomendaciones propias del acceso abierto, que no voy a entrar en ellas porque las conocéis. Publicar en acceso abierto, depositar, etcétera. Y a la hora de realizar evaluación del mérito investigador, cuando seamos evaluadores, a la hora de hacer esos trabajos de assessment, utilizar indicadores complementarios a los basados en citas. Es decir, no esperar a que todo el mundo firme la declaración DORA y que desde arriba nos digan no utilicéis más el factor de impacto, sino ampliar también nuestra visión y utilizar indicadores complementarios a los basados en citas para evaluar el mérito de ese trabajo. Una vez nos concedan la propuesta, tenemos un mandato dentro del acuerdo de subvención, pero ya no es un mandato de ciencia abierta, vuelve a ser un mandato de acceso abierto. Es decir, ciencia abierta es considerada el paradigma sobre el que tienen que anclarse nuestra manera de trabajar, nuestra metodología, y para ello lo tenemos que defender en la sección de excelencia. Pero si nos conceden nuestro proyecto, nuestro acuerdo de subvención solamente va a contener elementos de acceso abierto, aunque se llame Open Science Provisions. Están en el anexo 5, que especifica las reglas del artículo 17 y es una vuelta de tuerca adicional sobre el mandato del que ya veníamos en Horizonte 2020. Os voy a explicar brevemente las diferencias respecto a Horizonte Europa y Horizonte 2020. Perdonad que me voy a extender 5 minutos más de la hora. Se eliminan los embargos, es decir, antes teníamos 6-12 meses dependiendo de la disciplina, ahora ya no hay embargo de ningún tipo. Así publicas, así depositas en acceso abierto, no hay embargo posible. Además está estrictamente prohibido, no son costes elegibles bajo ningún concepto los pagos por APCs a revistas de acceso por suscripción. Pilar, se ha vuelto a hacer mute. A ver, ¿ahora? Ahora sí, ahora correcto. Venga. Gracias, Marina. Esas revistas de acceso por suscripción que me cobraban una APC para que mi artículo estuviese en acceso abierto están totalmente prohibidas bajo la financiación de Horizonte Europa. Y además nos dice claramente que tenemos prohibido ceder la componente patrimonial de nuestros derechos de autor a favor de la editorial si eso va a impedir que yo cumpla con mis Open Access Requirements. Es decir, que yo no voy a poderle ceder a Science o a Elsevier la componente patrimonial de mis derechos de autor si eso impide que luego yo no pueda cumplir con el mandato de inmediato de acceso abierto inmediato a mi trabajo de investigación. Además hace unas especificaciones concretas sobre las licencias que hay que darle no al contenido sino a los metadatos de esos trabajos. Los metadatos son las cabeceras de las variables, es decir, el autor, el título, la fecha. Los metadatos de nuestra publicación tienen que estar con una licencia CC0, es decir, tienen que estar en dominio público. Sobre los datos de investigación, insiste la comisión una y otra vez en que no tienen que estar en acceso abierto. Eso también suele ser una confusión habitual. Los datos no tienen que estar en acceso abierto. Sí tienen que estar en acceso abierto los que sirven para validar mis publicaciones, pero el resto de los datos tienen que estar gestionados de manera adecuada, tienen que ser FAIR, tienen que tener un plan de gestión de datos y tenemos que intentar que el lugar donde los archivemos a largo plazo sea una infraestructura federada dentro de IOSC.
¿Y de qué hablamos de ellos? Dentro de ese ecosistema del que hablábamos antes, de infraestructuras de archivo y preservación a largo plazo de datos de investigación generados en el marco de los proyectos europeos. Además, nos especifica claramente las licencias bajo las cuales tenemos que publicar los datos cuando decidamos ponerlos en abierto y los metadatos con los cuales vamos a trabajar. Además, hace unas provisions específicas para en aquellos casos de emergencias públicas como consecuencia de la pandemia, que nos dicen que si hay una emergencia pública todo va a estar en abierto. Porque, ocurrió cuando la pandemia que la mayoría de las editoriales comerciales liberaron en acceso abierto sus repositorios de preprints, haciendo que la gente, perdonad, los periodistas sobre todo, accediesen a repositorios de trabajos de investigación que no estaban validados, de manera que se accedió a ciencia no validada y en el subconsciente de muchas de las personas que vieron cómo esas informaciones se veían contrastadas y refutadas, quedó la idea de que acceso abierto igual a menos calidad. Eso fue una jugada maestra desde muchos puntos de vista hecha por las grandes editoriales comerciales para que ciencia abierta se equiparase a ciencia no validase, cuando no es así. Ellos abrieron los repositorios de preprints, que son, como hemos visto antes, la primera versión no validada. Os voy a dejar un ejemplo de cómo se escribe una sección de excelencia en un proyecto de investigación. Y os voy a explicar qué tipo de proyecto es. La ciencia abierta no solo es el paradigma y es incluye, tenemos que demostrar que comulgamos con ese nuevo paradigma en la sección de excelencia, sino que dentro de Horizonte 2020 también es objeto de financiación, es un objeto de estudio en sí mismo. Y esa ciencia abierta se financia en dos programas concretos, el de infraestructuras de investigación de Pilar 1 y en el programa de Widening the Participation and Strengthening the European Research Area. En Guaidera hay, y en Research Infrastructures hay múltiples topics relacionados con ciencia abierta. Como os decía antes, yo no soy NCP porque participé en una de las primeras convocatorias de Guaidera, que era sobre un tópico específico de ciencia abierta, y ese proyecto ha sido financiado. Ahora mismo estamos en el proceso de negociación para la firma del Consortium Agreement y del Gran Agreement, y la parte de ciencia abierta me tocó escribirla a mí. Y es la que os voy a presentar ahora, está entre los documentos que os voy a hacer llegar a través de Marina y de la oficina de SOS CEDETI. Esto que os presento en pantalla lo vais a tener en formato PDF, pero os quería explicar qué tipo de proyecto es y por qué está escrito de esa manera. Nosotros lo primero que hicimos fue hacer un statement y declaramos que para nosotros la ciencia abierta era también el valor y era el paradigma sobre el que creíamos que la ciencia estaba mejor hecha y que mejoraba el trabajo de los investigadores. Y luego utilizamos, aquí el proyecto es un proyecto sobre revistas de investigación, sobre revistas académicas, perdón. Es un tipo de edición académica que tiene unas características específicas, son revistas editadas por instituciones públicas de I+D+I. Queremos estudiar su modelo de sostenibilidad y dotarles de un estándar europeo. No son revistas comerciales, son revistas públicas, pero revistas académicas. Y para eso establecimos una serie de parámetros que íbamos a estudiar. Y lo que hicimos en nuestra sección de impacto es relacionar las prioridades que había diseñado la propia Comisión Europea a través de uno de sus grupos de trabajo con los paquetes de trabajo que nosotros habíamos planteado en nuestro proyecto DIAMAS. Entiendo que es un proyecto distinto a los que vosotros podéis presentar en Pilar 2, porque este es de ciencia abierta concretamente, pero sí que fuimos haciendo paquete de trabajo por paquete de trabajo, una declaración específica sobre cómo iba a mejorar la implementación de la política europea de ciencia abierta esos paquetes de trabajo y cómo el estándar europeo que nosotros diseñábamos de publicación científica mejoraba e implementaba esos parámetros que la comisión estaba buscando. No sé por qué no me aparece, pero lo tenéis en la documentación. Ahora me aparece todo en blanco. Marina, ¿vosotros lo veis en blanco también? Sí, sí, lo vemos en blanco, pero... Lo veis en blanco. Vale. Pero no sé por qué. Mira, lo que puedo hacer si quieres que comparta mi pantalla con esto. Vale, ya estamos terminando. Solamente os iba a poner los textos, pero insisto, los textos os los voy a mandar, os los va a mandar a la oficina de SOS CEDETI. Sí.
para que los tengáis, for inspirational purposes, obviamente no os sirve, pero os he puesto lo que rellenamos tanto en la sección de excelencia como en la sección de impacto. Y me parecía un ejemplo interesante para vosotros porque el topic es sobre ciencia abierta y porque es una propuesta que ha sido financiada. Entonces, con vocación de que os sea útil para vosotros para la elaboración de vuestras propuestas, básicamente la idea es que la metodología que vosotros declaréis en vuestros paquetes de trabajo tiene que estar anclada en la ciencia abierta. Ya sea, por ejemplo, si vais a tener una pequeña convocatoria interna, que ahora hay muchos proyectos que tienen convocatorias internas, sobre todo las ERANET. Si vais a tener una convocatoria interna, que sea una convocatoria que esté evaluada conforme a los parámetros de ciencia abierta, que sea evaluada con Open Peer Review. Si vais a elaborar materiales docentes, que sean recursos educativos en abierto. Si podéis involucrar a comunidades de la sociedad civil no acostumbradas a trabajar en el ámbito científico, tanto en el diseño como en la implementación de vuestro trabajo científico. No sé, me invento, si vas a trabajar en agricultura, involucrar a colectivos de agricultores. Si vais a trabajar en pedagogía, por ejemplo, involucrar a maestros o a colegios en el diseño y en la implementación de vuestro trabajo. Es decir, realizar actividades de ciencia ciudadana como parte de la metodología. Hacer declaraciones específicas sobre la idoneidad de la reproducibilidad de vuestros datos y si utilizáis y reutilizáis datos de investigación elaborados previamente, eso también es un elemento propio de la ciencia abierta. La reutilización de sets de datos de investigación o el uso, si desarrolláis código fuente, si desarrolláis software, ponerle licencias de software libre. Esos son ejemplos. Cada uno tendrá que adaptar esos ejemplos o esas prácticas a la particularidad de su proyecto. Obviamente la adaptación a nuestro proyecto era a la vez fácil y difícil porque en sí mismo el topic ya era de ciencia abierta. Entonces teníamos que hacer un poco un doble giro con tirabuzón que en el momento en el que entendimos cómo hacerlo resultó sencillo, pero ponernos en la situación de mejorar metodológicamente una propuesta que en sí misma era de ciencia abierta, pues en ese momento supuso un pequeño reto. Este documento, como os digo, lo vais a tener. Mira, ya lo estoy viendo en la pantalla. Tanto para la sección de excelencia como para la sección de impacto. Y si tenéis dudas específicas sobre vuestra propuesta en lo que se refiere a la sección de impacto, por supuesto que las podemos ver de manera bilateral. Nosotros en FECID tenemos un servicio de apoyo que viene dado por el hecho de nuestra pertenencia a OpenEd, donde éramos National Open Access Desk, y seguimos manteniendo esas labores de dissemination y de training que damos habitualmente a los investigadores españoles que estáis presentando propuestas. De manera que dudas concretas respondemos y consultas específicas también a través de la dirección de correo electrónico que está en la presentación, pero que ya nos hemos salido de ella, pero vais a tenerla disponible cuando Marina os haga llegar la documentación. Siento mucho haberme extendido 10 minutos. No hay problema. Tenemos hasta y media, a media sí que se corta la sesión, vale, pero pues, ha estado súper bien. Y además solamente quiero terminar recordándoos las ideas principales de esta presentación. Acceso abierto y ciencia abierta son cosas distintas. En Horizonte 2020 hablábamos exclusivamente de acceso abierto, tanto en la elaboración de propuestas, donde teníamos que hablar en la sección de impacto del acceso abierto, como en la implementación ya de los proyectos, porque los acuerdos de subvención tenían mandatos específicos de acceso abierto. Cuando llegamos a Horizonte Europa, ciencia abierta pretende ser la nueva normalidad. Cuando elaboramos la propuesta tenemos que hablar de ciencia abierta en la sección de excelencia, seguimos hablando de acceso abierto en la sección de impacto, y cuando vamos a los Open Science Provisions de los acuerdos de subvención siguen siendo acceso abierto, de manera que ciencia abierta es en la sección de excelencia y tenéis que encontrar la manera de haceros militantes de la ciencia abierta de la forma que se corresponda con vuestros intereses y la naturaleza de vuestro proyecto.
Y con esto ya me voy a callar. Muchas gracias, Marina. No, gracias por toda la sabiduría que nos has transmitido y por las clarificaciones. La verdad es que tenemos alrededor de unas 13 preguntas. No creo que nos dé tiempo a contestarlas ahora, pero sí que te las transmitimos y en la medida de que las puedas contestar, pues te lo agradecemos, o si no, un día por teléfono y las transcribimos. De todas maneras, pues efectivamente, aquí pues Pilar nos ha hecho el favor de enseñarnos pues cómo ha puesto la parte de abierta en lo que es la sección de impacto de la propuesta que estuviste preparando, y después, por ejemplo, cómo has desarrollado el tema también en el capítulo 1 de excelencia, conectándolo también con las diferentes acciones que vais a realizar o que habéis realizado o que están conectadas en cada uno de los Work Packages de vuestro proyecto. En cualquier caso, mira, paso a preguntarte, a lanzarte algunas de las preguntas que ya te digo, no nos darán tiempo a todas a hacerlas hoy, pero que no os preocupéis que las intentamos responder a través de después colgar el questions and answers. Como siempre, estamos a punto de colgar el de la sesión 1, es decir, de hace 2 lunes, el de la sesión 2 será inmediato y bueno, nos cuesta un poquito más pues porque queremos asegurarnos que las respuestas que os damos son las pertinentes. Mira, la primera era una que decían que en la cual se preguntaba la obligación de depositar una copia de la versión aceptada en el repositorio. También aplica para aquellos manuscritos que se publican pagando en Open Access en la revista. Sí, también. Sí, perfecto. De hecho la comisión en ese sentido fue bastante explícita. Me da igual cuál sea la revista, decían los project officers, me da igual la revista que sea, tiene que estar en un repositorio institucional de acceso abierto. Cuando la revista es de acceso abierto es más sencillo porque a priori esos acuerdos de cesión de copyright, por lo general, aunque no siempre, no suelen implicar la prohibición para que el investigador deposite. Suele ser así, aunque no siempre, hay que leerlos, que también hay que leer a veces, la letra pequeña, sí. Pero también aplica, da igual que la revista sea de acceso abierto. Mira, la segunda es, se analizarán herramientas como Scopus las publicaciones en ORE. No queda clara la diferencia entre ORE y Zenodo. Vale, Zenodo es un repositorio y no... Zenodo es un repositorio donde depositamos normalmente los trabajos ya publicados. Es verdad que Zenodo también te permite publicar todas esas versiones, la versión preprint, la postprint, pero no tiene revisión por pares. Esa es la diferencia fundamental entre ORE y Zenodo. ORE es una plataforma de publicación y la diferencia entre un trabajo preprint y un trabajo científico es la revisión por pares. Revisión por pares. Ese es el elemento que convierte un trabajo en un trabajo científico, aceptado por la comunidad. Y Zenodo no provee de ese servicio. Podría hacerlo, pero no lo hace. ¿Y cómo se garantiza entonces, pregunta 4, la revisión por pares en ORE? Es por definición, ¿no? Ellos tienen su propio comité editorial y tienen sus evaluadores a los que remuneran por ese trabajo. Y es como en ese sentido se comporta como una revista tradicional. Como una revista, perfecto. Sí, tiene el peer review tradicional. Sí. ¿Qué índice de impacto tiene ORE o Zenodo? Bueno, tú has dicho que no tenían. No tienen ni Zenodo ni ORE. Además son contrarios por la propia filosofía, naturaleza, sí, la propia filosofía de la plataforma o de Zenodo hacen que el índice de impacto sea lo que menos quieran tener. Es el demonio, digamos, por decirlo de una manera muy básica. Mira, después nos estaban preguntando, espera que no sé por qué, se me ha ido el santo al cielo. Si puedes profundizar un poquito más entre protocolos y formatos para interoperabilidad, por ejemplo. Protocolos y formatos de interoperabilidad. Estamos hablando de los datos de investigación. Exacto. Vale, los protocolos son los protocolos a través de los cuales accedemos a esa información. Normalmente la información en acceso abierto viaja a través de protocolos o IPMH, que son los que permiten a las infraestructuras del mercado de la información científica conectarse entre ellas. Es lo que hace que yo como recolecta, como agregador nacional, pueda agregar a los repositorios nacionales. A través de ese protocolo de intercambio de información en abierto podemos establecer esas redes
y acceder a toda esa información. Cuando hablamos de estándares, estamos hablando de los estándares específicos de cada comunidad. No vamos a utilizar el mismo estándar de metadatación si somos de ciencias sociales que si somos de ámbitos biosanitarios. Los vocabularios controlados, el tipo de metadatos, la importancia de determinados elementos no es igual si soy un sociólogo que si soy una oncóloga, por ejemplo, no es lo mismo. No, claro, no. Entonces, esos estándares forman parte de cada comunidad científica y ahora mismo se están desarrollando. Hay proyectos de investigación financiados por la Comisión que están diseñando esos estándares y forma parte también un poco de que se hace camino al andar. Y los protocolos de intercambio de información son los protocolos tecnológicos a través de los cuales viaja esa información para que esté en acceso abierto. Vale. ¿Nos puedes dar alguna idea de algún KPI que sea complementario adicional a la bibliometría que estéis probando en las nuevas políticas? Esa es una pregunta de millón, porque Un poco de imaginación, ¿no? Tienes que poner. A ver, yo no sé, no lo sé, pero te digo en qué estado está la situación. Todos los países de nuestro entorno están firmando declaraciones en las que modifican los parámetros de evaluación del mérito investigador y la propia Comisión también. El ERC ha firmado DORA, pero tras hacer la transición desde un factor de impacto puro, donde prácticamente aplicas una plantilla de corrección y te sale el resultado y tú no tienes que pensar mucho y además lo puedes justificar de manera muy aséptica, pasar a valorar el impacto social de un trabajo que tiene una componente cualitativa muy fuerte, es difícil, da mucho vértigo y además pone en riesgo carreras investigadoras enteras que están basadas en voy a maximizar el índice de impacto para acreditarme cuanto antes mejor. Entonces, ese es un reto al que se están enfrentando ahora todos los países de nuestro entorno. ¿Cuál es la diferencia entre España, por ejemplo, y Holanda, que es uno de los países que ha caminado con pasos más decididos? Que en España las universidades no tienen capacidad para evaluar el mérito científico y, por lo tanto, contratar de manera libre al personal investigador que necesiten, porque esa evaluación está centralizada en ANECA, mientras que las universidades holandesas evalúan conforme a sus propios criterios y contratan a quien quieran. Es decir, que si la Universidad de Maastricht quiere contratar a los mejores, lo puede hacer. Si la Universidad de Granada quiere contratar a los mejores, tiene que confiar en que ANECA evalúe a los mejores. Ese impacto social es difícil de medir y hay muchísima gente que sabe muchísimo más que yo que está trabajando en eso. Yo os confieso que sobre ese tema no sé mucho, sé lo básico que tengo que saber, pero no me atrevo a decir un KPI porque sería una opinión no fundamentada. No pasa nada, no pasa nada. Después hay comentarios sobre que a veces los desarrollos open source van un poco en contra de los intereses comerciales, especialmente cuando se trata de TRLs altos o están desarrollados por empresas y tal. Bueno, eso es verdad. Eso es verdad. Eso tenemos que vivir con ello. Otra cosa que nos preguntan, no se queda claro los costes de Open Access si son elegibles en el marco de Horizon Europe y qué diferencia había con Horizon 2020. La diferencia fundamental es que los costes son elegibles siempre que la revista sea de acceso abierto. Si la revista es de acceso por suscripción y te permite pagar una APC para cumplir con la inmediatez del acceso abierto, entonces no son elegibles. Es decir, si estamos hablando de revistas híbridas, las revistas híbridas son las que cobran por todas partes. Le cobro a la biblioteca, te cobro a ti a la biblioteca por la revista, a ti por tu artículo. Esas no son elegibles, porque esas son las que están sacando dinero de servicios inexistentes. Pero sí son elegibles si la revista es de acceso abierto y como consecuencia de los acuerdos transformativos prácticamente todas las grandes editoriales están migrando a que sus revistas de manera progresiva sean de acceso abierto. Muy bien, muy bien. Mira, nos preguntan si ya no vale entonces el Green Access de la publicación aceptada como se podía hacer hasta ahora. ¿El qué, perdona? El Green Access. El Green Access es publicación en repositorio, sí. Cuando hablamos de Green es repositorio. Vale, nos preguntan entonces si, bueno, dicen que lo del acceso abierto en Horizon Europe no es del todo obligatorio, ¿no? Sí, es totalmente obligatorio. Es obligatorio. Vale, venga. Entonces, nos preguntan también cómo se hace la revisión por pares en Open Access. ¿Es similar a lo que nos has dicho de ORE, que tienen una... La revisión por pares en abierto se hace conociendo la identidad de quien es evaluado y quien evalúa, porque el peer review normalmente es ciego tanto para el evaluado como para el evaluador. Ni yo como evaluada conozco tu identidad, Marina, que eres quien me evalúa, ni tú conoces la mía. Vale. Sin embargo, el Open Peer Review hace que yo
te conozca, yo sepa que eres tú quien está revisando mi trabajo y tú me conozcas a mí y tú sepas que es mi trabajo el que estás evaluando y que además tu revisión yo acceda a ella y todo el mundo pueda verla. Vale. Sea una publicación más tuya que aparece, si das tu ORCID, por ejemplo, aparece, si yo te busco a ti, forma parte de tus referencias, de tu currículum, efectivamente. Vale, yo puedo leer lo que has escrito sobre otros artículos. Y a veces también llega tan lejos que permite que el evaluado elija a los evaluadores. Vale, vale. Ya, bueno, eso puede ser interesante también. Mira, los centros tecnológicos a veces no cuentan con un repositorio institucional. ¿Se puede utilizar entonces Zenodo? Se puede utilizar Zenodo, sí. Hay centros tecnológicos que a veces llegan a acuerdos con universidades cercanas con las que trabajan habitualmente, pero esos son acuerdos institucionales específicos que yo he conocido en algunos casos. Si no existe la posibilidad de hacer acuerdos con la universidad, el mejor recurso desde luego es Zenodo. Mira, me preguntan que si los costes de publicar en abierto directamente o para que se reduzcan los embargos de 3, 6 o 12 meses en revistas de suscripción, las más habituales del Elseviewer, no son costes, no los podemos incluir o sí. En Horizonte Europa no. En Horizonte Europa no. Vale, esos son revistas híbridas, que son las que hablábamos, que tu biblioteca paga por la revista y tú pagas por la publicación del artículo. Exacto. Eso ya está prohibido. Vale, y mira, de las últimas, ¿ya está disponible la plataforma European Open Science Club para Cloud para publicar los datos en abierto o hay algún límite de capacidad? Vale, las plataformas que van a formar parte de European Open Science Cloud ya existen y ahora mismo se está trabajando en federarlas. Entonces, se han mapeado y se está trabajando en dotarlas de una gobernanza común, de una sostenibilidad económica común y de unos parámetros de federación, interconexión y acceso similares, pero ya existen. Estamos hablando de plataformas, no sé, como el Barcelona Supercomputing Center, sí, los repositorios institucionales estarán en iOS también, como, no sé, plataformas, todas existen ya y ellas son las que están haciendo el ejercicio de federarse en iOS. Vale, y respecto al Data Management Plan, ¿se puede hacer con Pagoda o porque has hablado básicamente de Argos? Sí que se puede hacer. Se puede hacer con Pagoda, sí. Lo que pasa es que Pagoda no es Test and Data Mining. Y no te vas a encontrar tanta información precargada como con Argos. De hecho, en muchas charlas nosotros hemos estado explicando siempre Pagoda, hasta que surgió Argos. Entonces, en presentaciones muy anteriores o cursos de formación anteriores nos vais a oír que hemos hablado y hemos defendido Pagoda. Y ahora explicamos más Argos porque es más interoperable. Popular, sí. Tiene y porque lo ha puesto en marcha la comisión. Pagoda no lo había puesto en marcha la comisión. Vale, y la última. Es un poco filosófico porque ¿cómo haces vivir el concepto de Open Access con el tema de las patentes, por ejemplo, ¿no? ¿Hay alguna evolución en este sentido? Vale, esa también es muy buena. El mandato de acceso abierto solamente entra en funcionamiento en el momento en el que nosotros como investigadores decidimos que el resultado de nuestro trabajo lo comunicamos a través de una publicación. Si decidimos patentar, no tenemos que hacer nada en acceso abierto. Es decir, es la antesala al acceso abierto es decidir si yo quiero publicar. Si no quiero publicar, nos olvidamos del acceso abierto. Si lo que yo quiero es patentar, no aplica. Es en el momento en el que decido publicar cuando empiezan ya todas las obligaciones de acceso abierto a entrar en vigor. Pues nada, Pilar, mira, hemos ya cubierto de sobras el tiempo, te lo agradezco muchísimo, nos podríamos estar aquí media hora más. De todas maneras, lo que haremos es recoger las preguntas que vayamos recibiendo. De hecho, hemos respuesto casi todas, me parece que hay alguna más, pero es que estaba repetida. Pero si detectásemos alguna más o alguien nos envía alguna más, o si no, a través de tu correo electrónico, pues si te llegan alguna más, recogeremos todas esas preguntas en el documento de Questions and Answers de la sesión 3 y la publicaremos también pues, para clarificación y con un disclaimer de que bueno, pues es el resultado de nuestra opinión en esta sesión, etc. ¿Vale? Sin más, pues oye, te querría agradecer muchísimo tu tiempo, toda la información que nos has transmitido, toda la actualización también, porque es un tema que la verdad
lleva bastante de cabeza a muchos de los que están preparando propuestas en estos meses y sin más, pues nada, agradecer también a todos los que nos han acompañado a lo largo de esta sesión de hoy, que sepáis eso, que las presentaciones y este material que nos cede sobre un ejemplo concreto de en una propuesta pues se colgarán esta tarde. Esta tarde también tenéis abierta la inscripción en la plataforma de eventos de CEDETI para la sesión próxima. La sesión próxima también trata de otro tema bastante interesante, es cómo tratar los aspectos de género a nivel de propuesta. Y aquí contaremos con la presencia también de otra compañera tuya de la CECID y de una coordinadora de evaluación de la agencia ADEA, la Agencia de Salud y de Digital, que nos explicará un poco cómo hacen el briefing a los evaluadores antes de que estos abran su zona virtual para descargarse las propuestas y hacer la evaluación de esas propuestas. Entonces nos explicará cómo les hacen el briefing al respecto de los aspectos de género que son los que tienen que revisar los evaluadores en la propuesta. Y sin más, pues muchas gracias a todos, muchas gracias Pilar de nuevo por Gracias a acompañarnos. vosotros y mucha suerte a todos. Sí, efectivamente. Y nos vemos el lunes que viene. Hasta luego. Adiós. Adiós.